Noticentro 1, CMI. Colombia con 21.4% de desempleo, el más alto en 20 años. Cerca de 5 millones de colombianos aptos para el trabajo no tienen hoy empleo. Con semejante desempleo no puede haber nueva cuarentena, dicen gremios. Organización Mundial del Trabajo revela que en el mundo hay 400 millones de desempleados. Banco de la República reduce la tasa de interés a 2.50%. Es la más baja en toda la historia del banco. Recomendación del gerente general del banco a todos los hogares. Hay que apretarse el cinturón. Descartada nueva cuarentena en el país. Acuerdo de ministro de Salud y alcaldesa. Este es un gobierno michicato y miope, dice la alcaldesa antes del acuerdo. A gritos no se pueden conseguir más ventiladores, dice el secretario general de la presidencia, Diego Molano. Clara pero velada crítica del presidente a la alcaldesa sin mencionarla. Los funcionarios no deben ser demagogos, dice. Fiscal dice que una cuarentena total es una vergüenza y aumenta la criminalidad. Bajan muertes y contagios en el país. Crece el número de recuperados. Insólito. Fallece un paciente mientras hacía fila en una EPS en Barranquilla. Ministro de Salud presenta protocolo para reabrir aeropuertos. Aplazan pruebas saber para ingresar a universidad. Pacho Santos confirmado en la embajada en Estados Unidos. Un buen capitán no abandona el barco en la tormenta, dice. Fajardo miente, dice expresidente Gaviria en carta a Daniel Samper Ospina. Campesinos cultivadores de coca retienen a 40 militares en Cauca. Calificadora de riesgo mantiene en buena calificación a Colombia. Amplían plazo para pagar predial por cuotas. A partir de mañana se reanuda un proceso de desalojo por deudas en arriendos. Mañana, gran foro del Canal 1 sobre retos y futuro de la inversión extranjera en el país. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El fiscal fue pillado en San Andrés, en el puente, y explica por qué estaba en la isla. 2. El procurador nombra una nueva viceprocuradora. 3. Jalón de orejas a la unidad de servicios penitenciarios. Y tengo ñapa. Los socios de Odebrecht rechazan la multimillonaria demanda contra Colombia. 1, 2, 3 y mi ñapa al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia enfrenta un desempleo récord. Según el DANE, en mayo la tasa de desocupación fue 21,4%. Esto quiere decir que en el país hay 4.700.000 personas desempleadas. El desempleo en Colombia sigue disparado por cuenta del coronavirus. La tasa nacional de desocupación, que a comienzo de este año registraba un 13%, ha venido subiendo en los primeros 100 días de la pandemia por el COVID-19 hasta sobrepasar la cifra récord de 21,4% en mayo. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que esta cifra refleja el fuerte impacto de la parálisis de los sectores más afectados por el confinamiento. No permitir el funcionamiento de las actividades económicas no esenciales lleva a que tengamos un énfasis muy importante en las actividades de manufactura, construcción, comercio y reparación de vehículos. Por ciudades, la más afectada por el desempleo fue Neiva, seguida por Ibagué, Armenia, Popayán y Cúcuta, todas rondando o incluso superando el 30% de desocupación. Según el DANE, el cierre de empresas y negocios en la cuarentena le pasó cuenta de cobro al mercado laboral. En la medida en que hay un cierre forzoso temporal de esas actividades económicas, pues es natural que el efecto sobre la estructura del mercado laboral sea mucho más nocivo en esas 13 principales ciudades que en el resto del país, porque en el resto del país, en primer lugar, hay una mayor prevalencia de actividades de agricultura, actividades de infraestructura
La cantidad de personas desocupadas o sin empleo pasó en enero de 3,2 millones de colombianos a más de 4,7 millones de personas en mayo. Según el informe del DANE, en las 13 principales ciudades del país, un total de 2.700.000 colombianos están sin trabajo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, y el de la ANDI, Bruce McMaster, coincidieron en advertir que con el aumento acelerado del desempleo es imposible pensar en que haya que hacer una nueva cuarentena. El aumento del desempleo, que ya afecta a más de 4.600.000 personas en Colombia, con cifras a mayo según el DANE, hizo que se prendieran nuevamente las alarmas en sectores empresariales. Los gremios económicos temen que la situación se agrave si se imponen nuevas cuarentenas. Si uno ve los datos inclusive de, por ejemplo, desocupados o personas inactivas, tenemos un dato de cerca de 4.9 millones de personas adicionales al 21.4% de desempleados, lo que nos pondría en una cifra realmente alta de familias que no están recibiendo ingresos hoy día. Los hoteleros y los textileros están entre los más afectados por la pérdida de empleos. La cifra de desempleo revelada por el DANE al cierre del mes de mayo confirman la tendencia de pérdidas de empleo en el sector hotelero que ya habíamos previsto en Cotelco alrededor del 31%, un número que impacta enormemente el empleo del país. Pero lo que más nos preocupa a nosotros desde el sector textil-confección es que nuevamente las mujeres en Colombia están perdiendo sus empleos de manera masiva. En el sector de las confecciones, por cada 6 mujeres que se empleaba un hombre. Es decir, este es un sector intensivo en mano de obra femenina. Desde las centrales obreras insistieron en utilizar las reservas internacionales para lanzarle un salvavidas al mercado laboral. La incertidumbre aumenta. Por lo tanto, el gobierno debe decidirse definitivamente a hacer uso de las reservas internacionales para proteger a la pequeña, a la mediana empresa, para la renta básica, para ayudar a las cajas de compensación, al movimiento cooperativo y a la gente que en este momento la está pasando muy mal en nuestro país. En medio del alto desempleo, los gremios económicos insistieron en la necesidad de hacer cambios de fondo o una reforma laboral para reactivar el empleo. La alarmante cifra de desempleo no es exclusiva de Colombia. La Organización Internacional del Trabajo reveló que durante la pandemia se han perdido alrededor de 400 millones de empleos en el mundo. La paralización de las economías en el mundo por cuenta del COVID-19 trajo graves consecuencias. En el segundo trimestre de este año se perdió un 14% estimado de horas laborales, lo que equivale a la destrucción de 480 millones de empleos en el mundo. La caída está enmarcada haciendo la comparación con el último trimestre de 2019, que ni siquiera una recuperación en la segunda mitad de 2020, que además es altamente incierta, sería suficiente para volver a los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria según la OIT. Hace un mes el organismo había estimado que la pérdida de horas de trabajo equivaldría al 10,7%, es decir, 305 millones de empleos menos, pero dada la expansión de la crisis, ese pronóstico se quedó corto. América es el continente más afectado, con una pérdida total de horas de trabajo del 18,3%. Hasta el momento, países como Brasil y Chile registraron un aumento significativo del desempleo. El Banco de la República redujo al 2.5% las tasas de interés. Esta es la cifra más baja en toda la historia de esa entidad. A través de este comunicado, la Junta Directiva del Banco de la República informó sobre una nueva reducción de su tasa de interés en 1/4 punto porcentual, es decir, dejó su tasa de referencia en 2,50%. Desde marzo, las rebajas de intereses han sido continuas, desde un nivel de 4,25% hasta 2,50%, como estará a partir de julio. Estas medidas buscan aliviar los costos de los créditos. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, pidió a los hogares apretarse el cinturón. Hay que apretarse el cinturón porque es incierta la duración de la pandemia. Yo creo que lo que los hogares han hecho es tener efectivo, tratar de proteger sus ingresos, de no tener gastos excesivos. Según el Banco de la República, lo peor en materia de crisis económica ya pasó. Yo quiero recordar que nuestras proyecciones dicen, y ojalá se cumplan, y creo que se van cumpliendo, que lo peor pasó, que el peor trimestre de crecimiento del año
Fue el segundo trimestre. El Banco de la República considera que ya los bancos comerciales han comenzado a bajar sus intereses, aunque no para todos los deudores. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó por ahora declarar la alerta roja y una nueva cuarentena en la capital. Así lo anunció al término de una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien anticipó la entrega de 305 ventiladores para la capital. Con la entrega anticipada de 305 ventiladores se descarta por ahora la cuarentena estricta en Bogotá. Con esta entrega anticipada que hemos hecho, sabemos que en julio no tenemos ese riesgo y que podríamos cubrirnos. Y evaluaríamos lo que ocurra en agosto. El Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, se comprometió a entregar 722 ventiladores para la capital del país. En el caso que la ciudad tenga una afectación importante de contagio, alcaldesa, estudiar, analizar y ver, dar apoyos adicionales en ventiladores. Nuestra proyección es que se requerirían hasta 1000. El señor ministro dice, vamos viendo semana por semana. En julio ya queda la ciudad cubierta, sin riesgo de entrar en alerta roja. Con la entrega pactada el día de hoy y que se concretará a lo largo de la semana, Bogotá ampliará en un 50% la disponibilidad en las camas de cuidados intensivos, que hoy registran una ocupación de 73.4%. Sin embargo, el preámbulo al acuerdo no fue amistoso. La alcaldesa Claudia López calificó como michicato al gobierno nacional por el incumplimiento en la entrega de los respiradores prometidos para la capital. Horas previas a la reunión con el ministro de Salud, la alcaldesa Claudia López hizo un duro reclamo al gobierno por los incumplimientos en la entrega de respiradores. Es increíble la michicatería, la miopía, la falta de visión. Obvio que es muy barato y mucho mejor cuidar a Bogotá que tener que volver a hacer una cuarentena de 14 días porque no le cumplen a Bogotá con lo que le ofrecieron desde abril. Cuestionó que el gobierno se apropiara de 567.000 millones de pesos de Bogotá para el Fondo de Mitigación de Emergencias y esos recursos no se vean reflejados en las ayudas para la capital. Bogotá no puede ser la vaca a la que siempre se exprime para sacarle, pero no se le da lo mínimo para cuidarla. Eso es inaceptable. Aunque la alcaldesa esperaba 1.400 ventiladores, el gobierno aclaró que recibirá por ahora 722, de los cuales ya se han entregado 430 y quedan pendientes 292. Bueno, y por su parte, el secretario general de la Presidencia, Diego Molano, dijo que los ventiladores no se pueden pedir a gritos y recordó que estos equipos tienen una alta demanda en el mundo. El secretario general de la Presidencia, Diego Molano, le respondió hoy a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que el gobierno está cumpliendo y sigue cumpliendo con la responsabilidad de entregar ventiladores tanto a Bogotá como a otras partes del país, por lo que no hay que gritar para conseguirlos, según dijo. Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo. Los ciudadanos asumiendo sus responsabilidades, las alcaldías asumiendo las responsabilidades y por supuesto el gobierno nacional asumiendo nuestras propias responsabilidades. Molano también advirtió que sería un desastre para la economía del país hacer una nueva cuarentena estricta como lo pide la alcaldesa de Bogotá. Volver a hacer una cuarentena total sería una debacle desde el punto de vista del empleo y el ingreso de muchas familias que hoy lo necesitan. El secretario de la Presidencia afirmó que por órdenes del presidente Duque, el gobierno nacional trabajará de la mano con la alcaldesa López para tomar decisiones barrio por barrio, localidad por localidad en la capital de la República. El presidente Iván Duque, sin mencionar por su nombre a la alcaldesa de Bogotá, advirtió que en medio de la pandemia no hay espacio para choques institucionales y dijo que los funcionarios no pueden ser demagogos. El presidente Iván Duque recibió hoy personalmente 234 nuevos ventiladores que llegaron al país como resultado de las compras que ha realizado su gobierno en las últimas semanas en varias partes del mundo. Según las cifras oficiales, Colombia ha adquirido hasta el momento 4.658 ventiladores. 2.767 con recursos del gobierno nacional y 1.691 comprados por el Fondo de Mitigación de la Emergencia. Además, Estados Unidos donó 200 ventiladores. En horas de la mañana, el presidente Iván Duque encabezó las celebraciones del Día del Servidor Público. Habló de los funcionarios demagogos y de los funcionarios ejemplares. Los servidores públicos tienen que ser pedagogos y nunca demagogos. El servidor público pedagogo es el que le muestra a la ciudadanía las cifras con claridad, como lo hemos hecho. El que le muestra con pedagogía al ciudadano cuáles deben ser las acciones colectivas a emprender.
El jefe de Estado participó también en un acto convocado por la ministra de Ciencias y desde allí hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la pandemia. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, pidió tanto al presidente de la República como a la alcaldesa de la capital dejar a un lado los protagonismos y trabajar unidos. Preocupado por los mensajes encontrados que recibe la ciudadanía, el arzobispo de Bogotá convocó al presidente de la República y a la alcaldesa Claudia López a trabajar unidos. Los dos están luchando por el mismo pueblo. Lo que une a estos nuestros gobernantes a nivel nacional y del distrito de Bogotá y en todo el país es el pueblo. En últimas es la vida de los más pobres, de los sencillos, lo que une y lo que motiva esa unidad. Entonces no hay motivo para dividirse, no hay motivo para protagonismos, hay siempre un motivo para la reconciliación y el servicio del bien común. Entre más unidos estemos, más eficaces somos. El arzobispo de Bogotá hizo este pronunciamiento al presidente de la República y a la alcaldesa de Bogotá desde la localidad de Usme, en donde tuvo reunión con los párrocos de la zona que trabajan por los más vulnerables. Allí anunció que 3 ventiladores que donó el Vaticano serán entregados por el nuncio apostólico y por él al Hospital San Carlos en el sur de Bogotá. Y el fiscal general Francisco Barbosa calificó como una vergüenza una posible cuarentena total. Advirtió que un confinamiento aumentaría los saqueos y la criminalidad. Durante el foro del dicho al hecho que analizó el primer año de la ley de regalías organizado por la Federación de Departamentos en cabeza de su director Carlos Camargo, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que es una vergüenza promover una cuarentena total. No, es que es una vergüenza. ¿Hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. El país no puede entrar en estas dinámicas exóticas. Además de epidemiólogos de Twitter. El jefe del ente acusador advirtió que, aunque la criminalidad ha descendido, un nuevo periodo de confinamiento traería mayor inseguridad. Si esto no se resuelve, vamos a tener saqueos en las ciudades del país. Eso nos va a llevar a seguramente una escalada de violencia en hurto, en homicidio, en lesiones personales. Francisco Barbosa se defendió de las críticas por su viaje a San Andrés. Nadie va a limitar la agenda del fiscal general. ¿Acaso San Andrés no es parte de Colombia? Porque eso sí me preocuparía muchísimo. Francisco Barbosa dijo finalmente que la Fiscalía necesita mayores recursos para enfrentar la criminalidad. La indisciplina social fue el común denominador en las 5 zonas de Bogotá que entraron en cuarentena estricta hoy. Pese a la cuarentena estricta, este fue el panorama en algunas UPZ cobijadas por la medida. En Kennedy, por ejemplo, así se vieron las calles de Gran Bretaña y Las Margaritas. Se supone que hay cuarentena y hay demasiada gente, no respetan. Aunque la orden es permanecer en casa y solo salir a actividades estrictamente necesarias, por desconocimiento o desobediencia, muchos terminaron en las calles. Porque estabas comprándome una cremallera. Vengo cubrida. Los más juiciosos fueron los comerciantes y dueños de negocios no esenciales, que en medio de dificultades económicas volvieron a cerrar sus puertas. Entonces vuelven a cierrar los otros 15 días. Y sin ayuda de nada, yo no recibo nada. En la localidad de Bosa y Ciudad Bolívar, la mayoría de establecimientos comerciales cerraron y los que no trabajaron con puertas a medio abrir. Yo salí a rebuscarme la comida. Si llega un cliente, pues yo le vendo, subo la reja, le vendo el artículo, el cargador. Este martes también cerraron 3 estaciones de Transmilenio por la Troncal Américas, Transversal 86, Biblioteca El Tintal y Patio Bonito. Además, el portal entró en alerta naranja. 8 de cada 10 personas que estaban en las estaciones podían estar transmitiendo el virus. La orden de aislamiento obligatorio en los 134 barrios de las UPZs Gran Bretaña y Las Margaritas en Kennedy, Bosa Occidental en Bosa, Ismael Perdomo y Jerusalén en Ciudad Bolívar se mantendrá hasta el próximo 14 de julio. Colombia cerró junio con más de 3.300 muertos y más de 97.000 contagiados con el COVID-19. Este martes se registró la cifra más alta de personas recuperadas del virus y hubo reducción en el número de infectados. La cifra más alta de nuevos recuperados se presentó este martes con otras 2.119 personas que han superado la enfermedad. Esa es una cifra positiva. Quiere decir que tenemos menos casos activos transmitiendo la enfermedad. Sin embargo, no debemos confiarnos, porque igual siguen aumentando el número de casos. Tenemos más de 97.000 casos diagnosticados y confirmados, más de 3.000 personas fallecidas, unidades de cuidados intensivos congestionadas. En el país se confirman 42.073 recuperados. El país cerró el mes de junio con 3.334 fallecidos por coronavirus. Otras 111 personas murieron recientemente según el último informe del Ministerio de Salud. 6 muertes menos que ayer.
Con el procesamiento de 17.282 pruebas se detectaron 2.803 casos positivos para COVID-19, 471 contagiados menos que ayer. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, Barranquilla y en el Valle. Hay escasez de sedantes para aplicarle a pacientes entubados en las unidades de cuidado intensivo. Los responsables de esta provisión deben estar atentos, puesto que se trata de una situación humanitaria que debe ser atendida de manera urgente. En Colombia se han infectado 97.846 personas, de las cuales 52.279 siguen siendo portadoras del virus. Las autoridades de salud en Barranquilla investigan la muerte de un paciente justo cuando esperaba atención médica frente a una EPS. En medio de la crisis del sector salud en Barranquilla, hoy murió un hombre de 46 años de edad mientras hacía fila para una consulta médica en una EPS en el norte de la ciudad. 6 horas duró el cuerpo tendido en la vía pública hasta que llegó un vehículo funerario a recogerlo. Desde el punto de vista de la Dirección de Salud, se ha desarrollado, por supuesto, el inicio de la averiguación de los detalles del caso para determinar si existió o no fallas en la prestación de los servicios de salud. Sobre la muerte del hombre, la EPS informó en un comunicado de prensa que el fallecido no tenía solicitudes de atención previa y que avisó oportunamente para que el cuerpo fuera recogido. Y justamente en Barranquilla varios médicos recomiendan volver a una cuarentena estricta ante el aumento de contagios y muertes en esa ciudad. De las 1.155 personas fallecidas en el Atlántico por COVID-19, 1.042 murieron en el mes de junio que termina. 634 fueron en Barranquilla. Por estas cifras de alta letalidad de la pandemia, expertos piden nuevamente el cierre total del sector productivo. Yo consideraría que es necesario hacer un nuevo cierre de un ciclo de contagio, hablamos de alrededor de 14 días, y utilizar este tiempo para una adecuada preparación, para una reapertura ahora sí organizada, en donde esté incluido todo el tema del comercio informal. Según el experto, los casos comenzaron a dispararse cuando inició la reapertura gradual, sumado a la indisciplina social. La Procuraduría le pidió a la Corte Suprema de Justicia revocar la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Un duro revés sufrió la Fiscalía en el caso que adelanta la entidad contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien es investigado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En una carta, la Procuraduría señala que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de detener al mandatario, por lo que pide revocar la medida de detención domiciliaria y que se ordene la libertad del mandatario. Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un contrato que fue suscrito en su primera administración como gobernador entre 2004 y 2007 para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz en Antioquia. Desde mañana la rama judicial levanta la suspensión de términos en los procesos. Los juzgados retoman actividades con medidas de bioseguridad. Con este documento la Judicatura fijó los parámetros con los que se retomarán las labores en los juzgados del país, dado que se termina la suspensión de los términos en los procesos judiciales. La orden es que la mayoría de los trámites se realicen de forma virtual en las plataformas que dispuso la Judicatura en su página web. Seguirá prestándose el servicio virtual preferentemente. Tenemos que decir que las herramientas tecnológicas no se han entregado y en cuanto a los elementos de bioseguridad ha sido muy limitada esa entrega. La Judicatura estableció que en los edificios de los juzgados del país no se puede superar el 20% de ocupación. Para los trámites extraordinarios, la rama judicial restringe el ingreso a menores de edad, a mayores de 60 años, a mujeres en estado de embarazo y a personas con síntomas de coronavirus. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quirós, defendió la modalidad de trabajo virtual. Incluso dijo que este sistema debe ser incluido en una eventual reforma a la justicia. Durante un foro virtual sobre descentralización, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quirós, dijo que hay que cambiar la mentalidad y confiar en la virtualidad. Dejar atrás las prácticas obsoletas y sumergirnos en la fusión con las profundas transformaciones que también experimentarán el resto de las instituciones sociales y políticas del país. El alto funcionario dijo que el papel cumplió su ciclo y ahora se debe incluir la virtualidad y lo digital en cualquier reforma a la justicia. La reforma a la justicia tan cacareada ya la estamos viviendo, porque para avanzar ya estamos cambiando. Jorge Luis Quirós dijo finalmente que la descentralización debe contemplar un juez con sus herramientas digitales en todos los municipios del país.
El Ministerio de Salud definió los protocolos de bioprotección para la reapertura de los vuelos nacionales. Ahora se permitirá a los pasajeros el transporte de gel y de líquido antibacterial. Usar el tapabocas permanentemente será obligatorio y se impedirá el ingreso de acompañantes a las terminales aéreas. El ICFES amplió el plazo para la presentación de las pruebas Saber 11. Las evaluaciones, que se realizarán a 99.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, quedaron programadas, oigan bien, para el 1 y 2 de agosto. Francisco Santos anunció esta noche a Noticentro 1 CMI que seguirá como embajador en Estados Unidos por pedido del presidente Duque y de la canciller Claudia Blum. A pesar de que había presentado renuncia irrevocable a comienzos del año, el embajador Francisco Santos seguirá ejerciendo el cargo ante el gobierno de los Estados Unidos, porque se lo pidieron el presidente Duque y la canciller, verbalmente y por escrito, dijo esta noche a Noticentro 1 CMI. Se necesitaba alguien acá en Washington que además de todas las tareas que se han hecho, pues estuviera trabajando en cooperación con Departamento de Estado en la atención de la emergencia. Entonces, un capitán no deja el barco en la mitad de la tormenta, ni mucho menos, y pues aquí seguimos trabajando. A propósito del foro que realizará mañana el Canal 1 con la Cámara de Comercio Colombo-Americana sobre la inversión extranjera en el país, el embajador Santos dijo que Colombia tiene que aprovechar su condición geográfica privilegiada. Estamos trabajando en esto con una ventaja además. Desde Colombia se puede exportar al Brasil, se puede exportar a la Argentina, es decir, podemos ser el enlace y la puerta giratoria en términos comerciales para muchas empresas americanas. Hay un gran interés, tenemos un plan, estamos trabajando con el gobierno, es parte de la política del gobierno. El embajador Santos dijo también que está coordinando con las autoridades de los Estados Unidos el restablecimiento de la aviación comercial que se podría realizar a partir del 1 de septiembre, según anuncio que ya hizo el presidente Duque. En otros temas, el expresidente César Gaviria trató hoy de mentirosas las afirmaciones del exgobernador Sergio Fajardo, quien en entrevista con el diario El Tiempo aseguró que el jefe del Partido Liberal se opuso a una alianza entre él y Humberto de la Calle en las elecciones de 2018. En carta enviada al columnista Daniel Samper Ospina, el expresidente de la República y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, manifestó que el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo miente cuando asegura que en 2018 impidió Gaviria una alianza propuesta entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. No es verdad que yo haya impedido una alianza de Fajardo con el Partido Liberal. El doctor Fajardo le señaló a de la Calle que quería su apoyo, pero que no quería ni aceptaba los votos liberales. Uno no puede aprobar una alianza con quien se pronunció de manera tan clara. Y el expresidente Gaviria fue mucho más allá en sus críticas al exgobernador Sergio Fajardo. Cuestionó lo que llamó silencio en el trámite del proyecto de pliegos tipo, herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción e impulsada por la Alianza Verde. Extrañé un poco el total silencio del doctor Fajardo, como quiera que fue un tema que sus aliados políticos, y en particular la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quienes impulsaron el referendo anticorrupción que nosotros respaldamos, el doctor Fajardo brilló por su silencio, lo que en él es muy común. Las manifestaciones de Gaviria se dieron como réplica a la entrevista que dio Sergio Fajardo al periódico El Tiempo. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. 40 militares permanecen retenidos por campesinos en zona Cocalera del Cauca. Mañana se reanuda un proceso de desalojo a arrendadores en Mora y el cobro de intereses, advierte Ministerio de Vivienda. Ante el colapso de la plataforma, el distrito amplió el plazo para el pago por cuotas del impuesto predial. El Ministerio de Vivienda advirtió que desde mañana se pueden volver a hacer desalojos y cobrar intereses de mora por los arriendos de viviendas. El decreto que fijaba condiciones transitorias como la suspensión de desalojos o el no cobro de intereses para arrendatarios morosos sobre inmuebles de uso habitacional tiene vigencia hasta hoy, señaló esta tarde el Ministerio de Vivienda. La prohibición de los desalojos, del cobro de intereses de mora por el impago en cánones de arrendamiento o el congelamiento de los incrementos de los cánones o de los gastos de administración en propiedad horizontal concluyen este 30 de junio y empezarán a operar como normalmente operan a partir de mañana. Por eso, el gobierno anunció que promoverá acuerdos entre arrendatarios y arrendadores. Los procesos de desalojo solo pueden realizarse por orden judicial. Aún no
no lo pueden sacar a la brava. Segundo, promovemos la consecución de acuerdos entre arrendadores y arrendatarios para sobrellevar esta emergencia. Y tercero, temas como las asambleas en propiedad horizontal pueden realizarse de forma virtual en virtud del marco normativo vigente. En Colombia se estima que 5.3 millones de hogares viven en arriendo, de acuerdo con Fede Lonjas. Un grupo de militares permanece retenido por campesinos, quienes se oponen a la erradicación en zona cocalera de Argelia, municipio del Cauca. En la tarde de hoy, un grupo de militares compuesto por un capitán, 2 sargentos, 2 cabos y 35 soldados profesionales, quienes cumplían labores de erradicación de cultivos de coca, fueron rodeados por la comunidad, que les exigió salir del corregimiento San Juan del Micay, zona rural del municipio de Argelia. Las comunidades insisten que la coca es el único cultivo que les genera ingresos. Por eso se oponen a la erradicación forzosa y piden que el gobierno llegue con planes de sustitución efectivos, inversión social y mejoramiento de carreteras. El comando de la Tercera División indicó que buscan mediación de la Defensoría del Pueblo para evitar roces entre los ciudadanos y los militares. Solo el 10% de los casos de violencia sexual que involucran a militares terminan en condenas. Así lo advirtieron varias organizaciones defensoras de derechos humanos. De los 206 casos denunciados en las últimas 2 décadas, 25 terminaron en condenas, 7 en absoluciones y los demás no se han resuelto. Muchas de ellas son víctimas en territorios alejados donde la única institucionalidad es el ejército, la policía, o donde la poca institucionalidad que puede haber está incluso sometida a lo que fuerzas de policía y de ejército puedan determinar. La tendencia por parte de la Fiscalía ha sido justamente el minimizar el impacto de los hechos o la gravedad de los hechos. Por ejemplo, acompañamos un caso de acto sexual abusivo en menor de 14 años que inicialmente fue tipificado como lesiones personales menores a 15 días. También han descubierto corrupción para encubrir estos crímenes. Un informe del Instituto de Medicina Legal indica que en lo que va corrido de este año, 118 mujeres de comunidades indígenas han denunciado que fueron víctimas de violencia sexual. El reporte de medicina legal comprende el periodo entre el 1 de enero hasta el 31 de mayo, en el cual, según el balance de la entidad, se registraron 118 casos de violencia sexual en los que la víctima es una mujer de una comunidad indígena. La vicefiscal Marta Mancera entregó una cifra aún más alarmante, dado que la funcionaria explicó que en los despachos de los fiscales hay 49 casos relacionados con abuso de menores de edad indígenas. Hoy tenemos 40 casos en etapa de juicio y 9 casos en investigación. Recientemente también se conoció un caso de 2019 en el que una menor indígena habría sido violada en Guaviare por parte de un grupo de militares. La Fiscalía indicó que en este caso se avanza en la recolección de pruebas. En otros temas, una verdadera avalancha de candidatos se inscribió hoy ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para aspirar al máximo cargo de la Procuraduría General de la Nación. De 62 inscritos, solo 4 son mujeres. El Procurador General es elegido por el Senado de la República de una terna enviada, un candidato por la Corte Suprema, uno por el Consejo de Estado y uno por el Presidente de la República. Los altos tribunales cerraron hoy la inscripción. En el Consejo de Estado se inscribieron 25 candidatos, entre quienes se destacan Juan Carlos Cortés, ex viceprocurador, Gregorio del Hash Pacheco, secretario general del Senado, José Andrés Omeara, director de Colombia Compra Eficiente, Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, y el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. En la Corte Suprema de Justicia hubo muchos más candidatos inscritos, 37. De estos nombres se destacan Jorge Armando Otálora, ex defensor del pueblo y ex vicefiscal, Enrique de Jesús Gil Botero, ex ministro de Justicia y ex magistrado, Wilson Ruiz Orejuela, ex magistrado del Consejo de la Judicatura, lo mismo que Alberto Yepes, ex magistrado del Consejo de Estado. Dentro de estos 62 inscritos en Consejo de Estado y Corte Suprema, solo hay 4 mujeres: Claudia Irene Gutiérrez Bedoya, Cielo Margarita Vega Mendoza, Marcela Márquez Rodríguez y Carmen Teresa Castañeda Villamizar, ex personera de Bogotá. La firma Moody's mantuvo la calificación crediticia a Colombia y agregó que el nuestro es un país recomendable para invertir. El Ministerio de Hacienda celebró la noticia de que la agencia calificadora de riesgo Moody's sostuviera el grado de inversión con perspectiva estable para Colombia. Según este comunicado del Ministerio de Hacienda, esta es una nueva señal de respaldo de los mercados financieros al manejo prudente de la economía
y la respuesta oportuna que han dado las autoridades económicas a la emergencia sanitaria. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda se considera que no hay lugar para la complacencia. Este voto de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros también genera grandes responsabilidades para mantener el posicionamiento privilegiado de Colombia en los mercados de deuda pública, según se ha informado por parte del Ministerio de Hacienda. Para los comerciantes en Barranquilla, el día sin IVA de este viernes será todo un reto. La ciudad tendrá toque de queda y la totalidad de las ventas serán virtuales. El comercio organizado en Barranquilla se prepara para vivir el segundo día sin IVA en medio del toque de queda de 72 horas decretado por la alcaldía a partir del viernes. Eran 228 almacenes que en esta capital participaban en el evento comercial del que solo podrán acceder ahora de manera virtual. Impone un reto gigante a todos los empresarios que puedan participar en esta fecha en términos tecnológicos y logísticos, pues deberán adaptar sus plataformas digitales y o virtuales, así como los procesos de entrega de productos para atender la demanda que genera esta jornada. En Barranquilla son 60 los centros comerciales que no podrán tener ventas presenciales y en los que incluso solo se pueden vender en la actualidad productos esenciales. La Secretaría de Hacienda de Bogotá declaró el estado de contingencia debido al colapso de su página en el último día para que los ciudadanos se acogieran al beneficio del pago del predial por cuotas. Así las cosas, los contribuyentes que no han podido hacer el trámite hoy podrán hacerlo mañana cuando se restablezcan los servicios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cerró al alza con una ganancia de 0,10%. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una ganancia de 4,96%. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó, con una pérdida de 2,91%. Y la acción más negociada en la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, con 9.740 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.756 pesos con 28 centavos. El dólar en casas de cambio se compra a 3.340 pesos y se vende a 3.410 pesos. Un euro cuesta 4.210 pesos. La libra de café en el mercado internacional se cotizó hoy a $1. El azúcar se transó a 11,93 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó hoy a $39.77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $41.59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.075 pesos. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver tendremos la información internacional. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, prevé más de 400.000 muertes para octubre en Latinoamérica y advirtió que la pandemia de coronavirus llegará a su pico en Colombia durante los próximos 15 días. Estados Unidos está a un paso de tener 100.000 contagios diarios si no se toman medidas, afirma Anthony Fauci, experto de la Casa Blanca. La Organización Panamericana de la Salud proyectó que para el 1 de octubre la pandemia del coronavirus podría dejar más de 400.000 víctimas fatales en América Latina. La fatalidad de la pandemia del COVID-19 se triplicará en la región durante los próximos 3 meses si no se toman las medidas correctas para frenar la propagación del virus. Así lo advirtió la OPS, que estima que más de 438.000 personas habrán fallecido a causa del COVID-19 en Latinoamérica para el próximo 1 de octubre. Mientras alertó que el pico de contagios en la región se dará en diferentes momentos y en Colombia se daría en los próximos 15 días. Countries such as Chile and Colombia will be seeing their peak of cases between now and mid-July, whereas Argentina, Bolivia, Brazil, and Peru will see it at some point in August. En la región el caso más grave es Brasil, que con más de 1.300.000 contagios y 59.000 muertos es la segunda nación con las peores cifras a nivel mundial y es seguida por México, que supera los 22.000 contagios y los 27.000 decesos. Por el rápido avance del COVID-19, Estados Unidos podría tener 100.000 nuevos casos diarios de este virus si no toma medidas. Así lo afirmó hoy el doctor Anthony Fauci, asesor en salud del presidente Trump.
Ante una comisión del Senado, el principal asesor en epidemiología de la Casa Blanca, Anthony Fauci, analizó el rápido avance de la pandemia en Estados Unidos, advirtiendo que el país norteamericano podría llegar a tener 100.000 casos nuevos diarios si no se toman medidas. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. Para el experto, el país aún no ha superado la pandemia y cree que va en la dirección contraria. I'm very concerned and I'm not satisfied with what's going on because we're going in the wrong direction. Clearly, we are not in total control right now. En las 2 últimas semanas, el número de casos de coronavirus en el país se ha disparado un 80% hasta superar los 2,6 millones de contagios y los 127.000 muertos. El Reino Unido tuvo que imponer un riguroso confinamiento en Leicester para detectar un nuevo brote local de coronavirus. La tasa de infección de los últimos 7 días en esta urbe es 3 veces mayor al promedio y es el 10% de todos los casos positivos registrados en Inglaterra en la última semana. Aeroméxico, la principal aerolínea de México y una de las mayores de Latinoamérica, informó que se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos. Esto debido al impacto sin precedentes de la pandemia. La empresa y algunas de sus filiales iniciaron un proceso voluntario de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos. Ya entró en vigor la controvertida ley de seguridad para Hong Kong, con la que China adquiere más control sobre este territorio autónomo, foco de protestas prodemocráticas desde el año pasado por cientos de miles de personas que consideran que esta norma es el fin de las libertades. El presidente chino Xi Jinping firmó la polémica ley de seguridad para Hong Kong, que prevé penas de cadena perpetua para actos de secesión, subversión y terrorismo en el territorio autónomo, donde la medida es considerada como un intento de limitar las libertades y acallar las manifestaciones prodemocráticas en esta excolonia británica, donde la entrada en vigor de la norma es vista como el fin del modelo un país, dos sistemas. Según el mandatario chino, la ley será una espada sobre la cabeza de los malhechores y un espíritu guardián de la libertad para la mayoría, aunque el principal partido opositor hongkonés, formado por líderes estudiantiles, anunció su disolución por las posibles represalias, mientras algunos colectivos se movilizaron en rechazo al texto. Mañana termina en Rusia la votación de la reforma constitucional que podría perpetuar en el poder al presidente Vladimir Putin. Mientras la sociedad rusa da los primeros pasos para salir del confinamiento, el Kremlin también quiere recuperar el tiempo perdido en sus planes políticos. A falta de 4 años de mandato y 2 décadas en el poder, está claro que el presidente Vladimir Putin está planificando el futuro y busca perpetuarse en el gobierno. Esta semana se decidirá el destino de la reforma constitucional que le permitirá seguir al frente de Rusia hasta el año 2036. Una de las propuestas más destacadas del referéndum es trasladar el poder al Consejo de Estado para situarse por encima de la presidencia, donde Putin estaría a la cabeza mientras logra una reelección. La anterior constitución no le permite ejercer como jefe de Estado durante más de 2 mandatos consecutivos, pero si entra en vigor la reforma, Putin puede postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido anteriormente. Para este 1 de julio está programada la anexión que anunció Israel del 30% de Cisjordania ocupada, una acción que, según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tendría consecuencias desastrosas tanto para los palestinos como para los israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estaría listo para dar luz verde a la primera gran medida de su 5º mandato. Para mañana está programado el inicio del proyecto de anexión de Cisjordania, en particular del Valle del Jordán, donde Israel pretende extender su soberanía sobre un 30% de este territorio palestino ocupado desde 1967, donde ambas naciones reivindican su soberanía. Así lo indica el plan de paz planteado por el gobierno estadounidense, que impulsa las ambiciones de Netanyahu, pero es inaceptable para los palestinos, pues acaba con la posibilidad de un Estado con fronteras definidas. Una posible anexión israelí ha sido fuertemente condenada por la comunidad internacional e incluso la ONU la calificó como una visión de apartheid en el siglo XXI. Canal 1 y la Cámara de Comercio Colombo-Americana AmCham Colombia realizarán mañana miércoles a partir de las 8 de la mañana el gran foro virtual Retos y Oportunidades para la Inversión Extranjera en Colombia, que contará con la participación, entre otros, del presidente de la República y del embajador estadounidense. También habrá un panel de empresarios.
El objetivo será analizar y descubrir alternativas que aumenten la inversión extranjera en Colombia para los diferentes sectores económicos, retos y oportunidades que se suman a la actual coyuntura generada por el COVID-19 y que modificarán algunos de los modelos tradicionales de cómo se hacían los negocios en el país y en el mundo. Aquí hay un compromiso para que en el día de mañana abordemos en detalle cuáles son esas nuevas herramientas, como las zonas francas, repotenciadas y algunas otras que buscan que la inversión extranjera se fortalezca en Colombia como estrategia de reactivación económica. Busca mostrar la ventana de oportunidad que tenemos, al tiempo que hace un llamado para duplicar esfuerzos para generar más oportunidades a través de políticas públicas que le permita a Colombia sobresalir aún más. Vamos a sentar unas nuevas bases que permitan hacer una discusión más clara sobre lo que hace falta para llegar a una posición de liderazgo en el entorno latinoamericano. La inversión de Estados Unidos en Colombia aumentó 35% en el primer trimestre de este año. Según cifras del Banco de la República, durante este tiempo los inversionistas estadounidenses inyectaron $737 millones en sectores como la industria farmacéutica, manufacturas e insumos para calzado, prendas de vestir y textiles, industria automotriz, alimentos y bebidas, entre otros.